Bueno, pues gracias a nuestro Dios, porque en esta hermosa hora nuevamente estamos con el anhelo y el deseo de recibir la hermosa palabra de nuestro Dios. Les damos la más cordial bienvenida ante la hermosa presencia de nuestro Dios, que es quien nos permite tomar el control de nuestras vidas y darle a Él todo lo que necesita y tomar de nosotros. Él puede hacerlo con todo el derecho, siendo Él el Rey soberano de nuestras vidas. Hoy vamos a ir directamente al punto interesante de nuestro estudio, no sin antes hacer una pequeña reseña donde estamos hablando de la gran importancia que hoy en día cada uno de nosotros debemos recuperar. ¿Qué es eso? El uso del poder de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Tal parece que mucha gente ha tomado muchos otros caminos, ideas, conceptos preconcebidos, no sé cómo podría determinarlo, para poder de esta manera reprender enfermedades, para poder echar fuera espíritus, para causar liberación en la vida de gente que está oprimida por algún tipo de espíritu o algo semejante. Aún para nosotros mismos, la limpieza de nuestra vida, como que la sangre del Señor Jesucristo ha quedado relegada, como que la gente no está muy interesada en cuestión de utilizar el poder de la sangre. Cuando que nuestro Dios, si vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de más adelante de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, más básicamente más Levítico, es donde el Señor nos habla de los diferentes tipos de ofrendas que tenían que hacerse mediante sangre. Había muchas cuestiones en relación con todo esto, pero al fin y al cabo el tipo de animales, dígase así, que Dios utilizaba o que dio instrucciones que se utilizaran en cuestión de sacrificios en el altar del holocausto, pues eso siempre ustedes van a ver que tenía que haber sangre, no importando el tipo de animales. Dios pedía bueyes, corderos, becerros, pedía machos cabríos, pedía tórtolos, palominos. Hablando en el caso de animales, habían otro tipo de ofrendas, como ofrendas de flor de harina, ofrendas mecidas, ofrendas elevadas, etc. Todo esto, mis hermanos, nosotros tenemos que regresar a ese punto. Y estamos hablando ahora en este caso acerca de la importancia de esta sangre, porque esta sangre tenía que ser derramada sobre el altar. Y esto era para beneficio, pues, del pueblo, de la congregación, para los hijos del sacerdote, y como estamos ahorita tratando, era muy importante para la vida personal, ¿verdad? Íntima, personal del sacerdote que ministraba en el santuario. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Y estamos dándole mucho realce a este punto, es de que es muy importante que se le dé la relevancia de la necesidad que tenía el sacerdote, o dígase en nuestros días, del pastor que esté ministrando en la casa de Dios. El pastor que esté ministrando la palabra de Dios tenía que estar completamente limpio, tener la ofrenda diaria de esta sangre de becerro. En este caso estamos hablando de la sangre de becerro. De modo que hoy quiero hablar un poquito más, porque estábamos hablando acerca de que esta sangre de becerro era una sangre específicamente para los pecados de ignorancia. Amén. Ayer les estaba yo hablando acerca de una balanza, donde estaba diciéndoles acerca de los pecados o el pecado de arrogancia ignorante. Después les hablé sobre el pecado de presunción ignorante. Ahí me quedé el día de ayer, por lo que quiero continuar con ello ahorita en este punto. Arrogancia ignorante es el acto de tomar para uno mismo de manera insolente aquello que injustamente se reclama, o tomar para uno mismo aquello
que aunque siendo su propia posesión, debió haber sido entregada por otra persona. Es el llevar mucho sobre sí, es una desorbitada pretensión e insolencia. Voy a repetirlo otra vez. Estoy en el punto de arrogancia ignorante. Es el acto de tomar para uno mismo de manera insolente aquello que injustamente se reclama, o tomar para uno mismo aquello que, aunque siendo su propia posesión, debió haber sido entregado por otra persona. Es el llevar mucho sobre sí, es una desorbitada pretensión e insolencia. Hermanos míos, la arrogancia ignorante se manifestó claramente en las acciones, vamos a ver, fíjense bien, en las acciones cometidas por los hijos de Elí. Por lo que vamos a citar la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Voy a leerlo para que ustedes puedan tomar su tiempo de meditar en lo que están escuchando. Dice, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. De modo que aquí encontramos la enseñanza a la que estoy hablando acerca de arrogancia ignorante, y en el otro lado de la balanza, pecado de presunción ignorante. Así que dice la palabra de Dios: mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía al criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en la mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón: queme luego el cebo hoy, y después toma tanta como quisieres, él respondía: no, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Amén. Amados, esto es algo bochornoso, y yo quiero decir bochornoso para muchos de nosotros que estamos en el ministerio. Amén. Yo quisiera, y quiero decirle esto, mis hermanos, ¿verdad? Yo quisiera apartar mi mente para no hablar de las cosas que están sucediendo en los púlpitos. Quisiera hacerme el occiso o simplemente ignorarlo, todo lo que está pasando en cuestión de todo lo malvado que el ministerio está volviéndose, ¿verdad? Y que lamentablemente los que están sufriendo toda esta maldad del sacerdote o del pastor o del líder, del ministro, del apóstol, del profeta, lo está recayendo sobre la congregación, quienes también a la par, ¿verdad?, están corrompiéndose de la misma manera. Yo quisiera pasar por alto esto, mis hermanos, porque a lo mejor voy a aparecer ante ustedes como uno de esos tantos pastores que nada más están criticando a los demás sin mirarse a sí mismos. Pero, hermanos, no puedo pasar desapercibido lo que acabamos de leer ahorita. Aquí estamos hablando de los hijos del pastor, del sacerdote Elí. Sin embargo, hay algo que ustedes deben entender bien. De acuerdo a la ley de Dios, en cuestión de sacrificios,
Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que el que del altar sirve, del altar come. Amén. ¿Verdad? Déjenme primero así, se los así. El Señor lo reiteró porque es una cosa muy cierta. El que sirve del altar come. Amén. Y esto es lo que el Señor estaba ratificando, porque así era como trabajaban los sacerdotes. Pero ¿saben una cosa? El Señor, de acuerdo a la ley, en cuestión de los utensilios al servicio del tabernáculo, para ofrecer a Dios y dar el servicio adecuado conforme a la ley que Dios había establecido en cuanto a servicios y sacrificios y holocaustos y todo esto. Y refiriéndonos al garfio, Dios había dicho que el garfio tenía que tener dos ganchos, y el Señor les había dicho que el sacerdote tenía que tomar el gancho, y cuando la carne estaba siendo asada, ellos venían y clavaban el gancho, miren mis dedos, de 2 ganchos, y todo lo que traía hacia acá, entren por la otra puerta ya, y lo que traía el gancho para ellos es lo que indicaba que Dios les estaba dando para su mantenimiento. Su alimento. Es decir, el sustento, su alimento, era también procedente del mismo sacrificio. La carne era también para que el sacerdote y su familia pudieran comer. Pero aquí el abuso y lo que estamos hablando acerca de esta arrogancia ignorante era de que ponían 3 ganchos y alguno, el más abusivo, por no decir el más abusado, el más abusivo, le metía cuantos ganchos pudiera al garfio con tal de quitar más carne. Su codicia, su ambición demostraba una moralidad totalmente corrupta, y eso que eran pastores o sacerdotes. Lo mismo hoy en día estamos pidiendo a las congregaciones que nos den para comprar otro terreno, que nos den para comprar mejores cortinas, que el pastor necesita un mejor auto, que el pastor necesita tantas cosas, y vamos a pensar que los poderos son la congregación, y ahí viene la familia del pastor, como en el caso de estos hijos de Eli, Opini y Fines. Ellos venían con los ganchos sobre la congregación a sangrar lo más que hubieran podido, y parece que es la misma historia que se viene repitiendo en todos los tiempos. Como decías, hermano Dani, del pare de sufrir, ¿no? Ahora es un multimillonario, ¿no? Es el único que dejó de sufrir. Sí. Pero no nada más podemos desgraciadamente ver nuestros ojos en este hombre brasileño que vino a convertirse en un multimillonario aquí en México y en otros países. En Estados Unidos. Tenemos que ver varios pastores, y a mí me avergüenza. Yo quisiera ponerme una bolsa aquí en mi cara, aquí en mi cabeza. Quisiera ponérmela de pena, de indignación, de vergüenza, porque por lo menos podría yo decir: perdonen a todos mis consiervos, perdónenlos, no todos somos iguales. Pero eso no deja de sentir uno pena y vergüenza, porque cuánta gente que quisiera entrar a la verdad del Evangelio no quiere entrar por esa misma situación. Aún hasta en el humilde pastor que tiene ahí en la sierra, allá arriba en el monte, en la sierra, tiene su congregación de indígenas, de esa gente humilde que llega a la iglesia sin zapatos, que llega con sus pantaloncitos de manta y sus camisitas de manta amarrados aquí en la cintura, y ahí llegan a esa congregación donde el más humilde pastor lleva su garfio de 3, de 4, de 10 puntas o de garras para poder sangrar al congregante y sacarle lo más que pueda, diciéndole a la gente: el que del altar sirve, del altar se come. Este es nuestro ofrendero que nosotros usamos aquí en esta congregación. No usamos unas cubetas, no usamos cosas así. Este es nuestro humilde ofrendero, que en ocasiones
no le caen más que unos 10 o 15 o 40 pesos por lo mucho. Si yo quiero meterle el garfio a esto de 5 puntas, ¿qué puedo llevarme para mí? No estoy hablando con resentimiento. Véanme, no uso trajes ni corbatas ni de buenas marcas. Yo debo de estar, como dijo el apóstol Pablo, estar contento con lo que recibo de Dios. Bástate de mi gracia, dice el Señor. Y no hablo con resentimiento ni tristeza, ni para avergonzar a mi congregación. Estos sobres que nosotros tenemos aquí son para los diezmos, son para que la gente deje su diezmo. Hay veces que si yo pongo aquí en el altar 50 sobres de estos, esos 50 sobres tienen un rendimiento y un rendimiento de 4, 5, 6 meses, y los 50 sobres pueden durar hasta 8 meses, porque muy poca gente diezma. No estoy hablando mal de la congregación, Dios sabe que estoy hablando la verdad. Y si yo viviera con mis garfios esperando a ver qué saco, y al momento de clavarlo viviera que el garfio viene vacío, ¿desde cuándo hubiera yo dejado esto que muchos llaman negocio? Pero para mí, y alabo a mi Dios y doy gracias a Dios, que Él me ha puesto en el lugar que Él quiere, con gente humilde, con gente de escasos recursos, porque ahí es donde se ve el verdadero siervo de Dios, que no hay garfios de ningún tipo, sino esperando solamente, yo lanzo mi garfio de 2 puntas hacia arriba, en donde está la mano del Dios Todopoderoso. Cuando que en ocasiones al bajar el garfio viene vacío, y solamente me resta decir: Dios, muchas gracias, porque ya vendrá otro día, ya vendrá otra semana, ya vendrá otro mes, y tú darás, Señor, lo que viene de tu mano. David, el rey David lo dijo claramente: ¿qué es lo que te doy? Sino lo recibido de tu mano. Eso es lo que yo te doy, lo recibido de tu mano. Pero bueno, mis hermanos, ya les dije, dejemos eso. Sin embargo, no por el hecho de dejarlo o no mencionarlo, esto va a cambiar la situación que está prevaleciendo, desgraciadamente, en el ministerio de todo el mundo entero. Hoy abusan de la congregación, mi hermano. Es un abuso abierto contra la congregación. Mucha gente ya no está tan dispuesta a decir: yo regalo mi terreno, yo regalo mi casa. Pastor, ministro, llévese mi camioneta, se la estoy regalando porque Dios me marcó eso en mi corazón. Ya no hay esa gente, ya no la hay. ¿Y todo por qué? Por causa de esos pastores arrogantes, ignorantes, que vienen con un carácter totalmente lleno de abuso contra la congregación. Devorando las ovejas. Y dice la Biblia, comiéndose a las ovejas, devorando a las ovejas. Bueno, hermanos, quizás no somos nosotros quienes para cambiar el mundo ministerial de lo que está sucediendo. Ovni y Pines eran sacerdotes y eran hijos de Elí, el sumo sacerdote. Sin embargo, como acaban de leer, no conocían al Señor Jehová. Lo acaban de leer. No conocían al Señor Jehová. Pero también dice que menospreciaban, ¿no, hermano Dani? Pues mira, con el simple hecho de que dice que no conocían al Señor Jehová, yo me pongo a pensar. ¿Cómo es posible que los hijos del sacerdote no sabían de Dios? No sabían de Dios. Y había otra cosa que a mí me duele, que más adelante, no recuerdo bien el capítulo y el versículo, donde dice que hasta los hijos de los israelitas habían olvidado hablar el hebreo.
¿Por qué lo habían olvidado hablar? Porque era más su comunión de ellos con gente pagana, con gente extranjera. No convivían con el tipo de gente que Dios quería y les había recomendado cuando los llevó a la tierra de Canaán. No hagáis alianza con las gentes que están ahí en la tierra donde yo te daré. No hagas alianza con ellos. Amados, hoy nuestros hijos de pastores, aunque siempre toda la vida han sido el blanco, y esto ahora voy a cambiar un poquito el punto, discúlpenme, pero aquí los congregantes, cuánto también han dañado a los hijos de pastores, porque solamente los hijos de los congregantes pueden pecar a diestra y a siniestra, pueden maldecir a Dios y blasfemar a Dios a cada momento de su vida, y ellos nunca ven nada, nunca supieron nada. Y cuidado con que el pastor hable en contra de los hijos de los congregantes, de sus pecados y maldades, pero cuidado con que el hijo o la hija del pastor, de los pastores, cometan una pequeña irreverencia, porque todo mundo se volcará en contra de ellos. Yo recuerdo que leí un libro que se llama También los pastores lloran, en donde veía yo el testimonio de un pastor. Fíjense bien cómo se los voy a plantear. Este pastor ministraba en su iglesia. Resulta que la hija del pastor, siendo una jovencita soltera, salió con la noticia de que estaba embarazada. ¡Ay Dios, que no hubiera dicho esto, que no hubiera sucedido esto! La congregación inmediatamente se levantó como una jauría contra el pastor, acusando al pastor, etcétera, muchas cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? El pastor tuvo que cargar la pena, la mortificación de su hija que estaba embarazada siendo soltera. La congregación lo destituyó del púlpito al pastor. El pastor tuvo que ausentarse del ministerio e irse de la iglesia, obviamente. Y la iglesia tomó la rienda, los mismos congregantes tomaron la rienda del pastorado, del púlpito. Entre tanto que después el pastor, en su testimonio, él decía, el Señor le dijo que tenía que regresar. Hasta ahí yo creo que el Señor le habló correctamente. En donde yo no creo que haya sido la voz de Dios, fue donde él tuvo que ponerse delante de la congregación, exhibir a su hija embarazada como si fuera una persona digna, rea de muerte, para que la congregación, si quería, lo perdonaban a él y a la muchacha. Si la iglesia no los perdonaba, ¿verdad?, el pastor se tenía que olvidar de su ministerio. Amados, yo solo les recuerdo una cosa, el gobierno que debe regir en toda congregación de cualquier movimiento denominacional no es congregacional, es pastoral. El gobierno debe de ser pastoral, no de la congregación al pastor, sino del pastor a la congregación. El que lleva la voz de mando, autoridad y corrección y guianza y todo es el pastor. Como pueden ver, aquí hay puntos a debatir, porque simple y sencillamente, ¿verdad?, yo estoy entonces hablando del tremendo error y pecado que cometió Elí, el pastor, el sacerdote Elí, con sus hijos, de no corregirlos. Y hay cosas más peores, hay cosas más peores, hablando de los hijos de pastor, pero ahora estoy hablando de los hijos de pastores, que quien tiene la culpa aquí es el pastor, por no corregir, por no redarguir, de no tener, por tener en un concepto de consentidos y libertinos a sus hijos, en lugar de corregirlos, como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué tipo de ministro o de pastor puede ser aquel que no puede gobernar su propia casa? Si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Así que necesitamos, hermanos. Pero si ustedes ven en su Biblia, no los voy a llevar ahí,
pero leyendo la continuación de todo esto, se van a dar cuenta de que los mismos hijos de Elí, no sé si más o menos, más lo vamos a ver aquí, pero vean esto, los mismos hijos de Elí, estos hombres malvados, Ofni y Fines, dice la Biblia que las mujeres acostumbraban a dormir fuera de las puertas del templo para esperar la temprana hora en que el templo se abría y ofrecer sus sacrificios o holocaustos o presentes a Dios. Sin embargo, dice que los dos hijos de Elí venían por la medianoche y abusaban sexualmente de las mujeres que estaban esperando entrar al tabernáculo, al santuario, al templo de Dios, que donde ministraba Elí, para entregar sus presentes y ofrendas y pacíficos a Dios. Y dice la misma Biblia que ni siquiera Elí les reprendía por hacer este tipo de perversidades, eran perversiones. La historia es dramática, mis amados hermanos, porque la Biblia claramente nos dice en los versículos más adelante y capítulos, donde dice que ellos tomaron el arca del pacto, donde la presencia de la gloria Kabod y la gloria Shekinah de Dios se asentaban, y dice que tomaron el arca para ir a guerrear en contra de los filisteos. Ustedes recuerden que el arca cayó en manos de ellos y fue a parar al templo de Dagón, un dios diabólico, malvado, pagano, etc. Y simplemente recuerden un detalle, fíjense bien en esto. Dice que cuando vinieron a darle la noticia a Elí de que sus hijos habían sacado el arca y la habían llevado para poder, según ellos, ganar la batalla, dice que fue tanto el asombro el asombro en que sorprendió a la vida de Elí. Dice que cayó sobre su silla, la silla se rompió, ¿verdad? Y él murió. Porque vinieron a decirle que el arca había sido tomada y que sus hijos habían sido traspasados a muerte. Aquí hay un punto aquí que me llama mucho la atención. A menos, yo no sé cómo canalizar este pensamiento, pero de acuerdo a la ordenanza de Dios, no deben existir pastores obesos. No deben existir pastores llenos de grasa y de manteca, dando a entender que solamente están de ociosos en lugar de practicar su ministerio y de ayunar delante de Dios más frecuentemente que la congregación. Es una vergüenza ver a un pastor obeso, dando a entender que nunca ayuna, nunca se priva de, como les dije ayer, un pastor debe privarse de todos los placeres de la carne que la congregación tiene permitido hacer. No estoy hablando de que tiene permitido hacer, pero el pastor debe privarse de todo tipo de placeres a los que la congregación cree que tiene libertad. El pastor debe de estar totalmente consagrado, exento de los placeres que la congregación se brindan a sí mismos. Quizás, mis hermanos, si yo puedo pensar en un pastor o pastora obesa, probablemente pensaría que es por una mera enfermedad o una herencia genética que ya trae para poder ser obesos. Pero Elí era un hombre obeso por perezoso, por comelón, por descuidado, etc. Esto nos deja saber, mis hermanos, a nosotros los pastores, cuán importante es cuidarnos en muchas formas y maneras como para poder desarrollar un excelente servicio a Dios. Puedo darles multitud de ejemplos, mis hermanos, pero no vale la pena. Simplemente déjenme decirles: los sacerdotes tenían un derecho justo a una porción del sacrificio consistente en el pecho y en la espaldilla derecha del cordero, única y exclusivamente.
pecho y la espaldilla. El pecho y la espaldilla. Constátenlo en Levítico 7:34. Necesito tener la balanza que ayer les di, porque de otra manera no soy una persona muy sabia y con un poder enorme de retención. Soy un ser humano igual que ustedes. Necesito la balanza para estar mencionando los dos tipos de arrogancia o de pecado arrogante. Déjenme regresar un poquito para poner pecado de arrogancia ignorante. En el otro lado tenemos pecado de presunción. Déjenme escribirlo bien. Pecado de presunción ignorante. Aquí estamos viendo dos cosas muy diferentes, en donde cambia la palabra, que pareciera ser lo mismo, pero hace un momento yo les dije a ustedes qué es arrogancia ignorante. Les dije, para aquellos que a lo mejor apenas están abriendo su página en internet o que no hayan oído bien, dije que arrogancia ignorante es el acto de tomar para uno mismo de una manera insolente aquello que injustamente se reclama, o tomar para uno mismo aquello que, aunque siendo su propia posesión, debió haber sido entregado por otra persona. Es el llevar mucho sobre sí, es una desorbitada pretensión e insolencia. No puedo pasar desapercibido varias cosas que me gustaría dar testimonio, pero miren, al fin y al cabo, vamos a la palabra. Ya tienen ahí, por favor, Levítico 7:34. Quiero que lo lean fuerte, por favor, aunque sea una o dos personas, que lo lean. Porque he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus paces, el pecho que se agita y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. ¿Vieron eso? Pero estos dos sacerdotes, en su ignorancia, en su arrogancia ignorante, cometieron un pecado doble. Tomaron indiscriminadamente la porción de la carne del sacrificio que ellos quisieron y demandaron la carne antes de ser quemada sobre el altar, ¿verdad? Las partes de las carnes consagradas a Dios. Estos dos sacerdotes ignorantes perdieron sus vidas, oigan bien eso, por no haberse aferrado a la sangre de Cristo. Perdieron su vida por no haberse aferrado a la preciosa sangre del Cordero de Dios. La presunción ignorante es la concepción arrogante de pensamientos. Aquí ahora estoy hablando, presunción ignorante. Ahora estoy en esta de presunción ignorante. La presunción ignorante es la concepción arrogante de pensamientos o ideas concebidas en propia mente y que están en oposición a la voluntad de Dios. Presunción es la estimación indebida o exagerada de alguien que tiene acerca de sí mismo. La presunción quedó claramente reflejada en las acciones de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ahora vamos a ver, aquí ya les di el ejemplo de ellos. O sea, acá fue Pines y Ofni, ¿sí?
Acá les di Primera de Samuel. Ahorita acá vamos a ver Levítico 10, 1 y 2. En el otro fue Ofni y Pines. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Vieron eso? Si ustedes ven un poquito antes, todos los antecedentes de esto que acaban de leer, encontrarán los pensamientos de presunción, ¿verdad? De presunción que ellos obtuvieron. Miren. ¿Pecado de presunción? Sí, fue pecado de presunción el que ellos hicieron. Los otros hicieron pecado de arrogancia. Pero ahora, miren, por eso ahorita estoy sobre los pastores, incluyéndome yo. ¿Cuántas veces, hermano, aún ustedes como congregantes, el pastor puede encargarle al diácono, puede encargarle a X hermano porque tiene capacidad y tiene capacidad para tomar el lugar o para suplir al pastor cuando él tiene que atender algún otro deber ministerial? Entonces pone al hermano y el hermano resulta que pide ofrenda o pide diezmos o pide lo mismo que le corresponde al pastor, o el pastor le dice: ¿sabes qué? Te vas a quedar hoy todo el día domingo. Y resulta que viene alguien con una petición, una enfermedad o una necesidad de oración, y este hombre que se quedó como suplente porque el pastor tuvo que salir, pone las manos sobre la persona, cuando que la Biblia dice que no impongan las manos a la ligera. No voy a hablar sobre lo que hay en las manos, pero hay algo ahí muy grande y poderoso. Y dice que no impongan las manos. ¿Cuántas gentes de algunas congregaciones, cuando escuchan que va a venir una persona con don de sanidad, porque el pastor ignorante les dijo: hermanos, va a venir de Estados Unidos, va a venir de Nueva Zelanda, va a venir de Brasil, va a venir de no sé qué lado, va a venir un hermano que tiene poder de sanidad, y ahí va toda la congregación a dejar que les pongan la mano encima, sin saber quién es esa persona, quién es ese apóstol, un falso profeta, y vienen y corren para que les ministre, y hasta dejan su congregación y su iglesia en esos 2 o 3 o 4 días de campaña, y van para que les ministren, sin saber el riesgo que ustedes corren cuando se exponen a todo este tipo de situaciones como estamos hablando aquí. Hermano, cada uno debemos de respetar el lugar que Dios en su soberana voluntad nos ha asignado y no abusar de ese cargo ni tomar otra provisión, hermano, que Dios no nos ha dicho que debemos tomar. Hay ocasiones que hasta el congregante exhorta a la congregación, los regaña de una manera cruel y malvada, sin saber que de alguna manera él es parte de la congregación y que puede que esté tan mal o tan peor como a la demás gente a la que él quiere estar según exhortando en el amor de Cristo. Miren, en el asunto que estamos tratando aquí de Levítico 10, 1 y 2, encontramos que estos hombres, hijos de Aarón, tenían un cargo. No voy a hablar ahorita de todo esto porque es un rollo bastante grande, pero déjenme tratar de explicárselo rápidamente en forma muy sencilla. La palabra de Dios nos enseña que Dios había puesto sacerdotes principales, sacerdotes menores, todo iba de acuerdo a un grado, dígase así, de acuerdo a un grado como sucede con la milicia.
generales, comandantes, sargentos, soldado raso, etc. Así era lo mismo en el tabernáculo, para poder darme a entender cómo estaba el asunto. Había simplemente otro tipo de sacerdotes que les tocaba estar detrás de bambalinas, dígase así, es decir, eran sacerdotes que estaban detrás, hasta mero atrás del tabernáculo, en la parte de afuera, donde estaba lo que dividía el lugar santísimo. Ellos estaban hasta atrás. ¿Y saben qué les tocaba hacer a esos sacerdotes? Les tocaba el trabajo más sucio que mucha gente no quiere hacer cuando estamos en la casa de Dios. Les tocaba destazar al cordero o al buey o lo que sea, sacarles el estiércol y el redaño y todos los intestinos. Se puede decir que esos sacerdotes estaban en la parte trasera del tabernáculo, en medio de tanto estiércol y tanta suciedad de los animales, pero ese era su ministerio. Tenía que haber alguien que lo hiciera, y tenían que ser sacerdotes que específicamente Dios les había dado ese llamamiento de ser los que destazaran los animales y sacaran todo el estiércol. Ellos nadaban, por así decirlo, entre el estiércol de los animales. ¿Saben una cosa? Si hoy en día nos diera el Señor ese tipo de ministerios, estoy seguro que muchos de los que aspiran a ser sacerdotes o pastores o ministros no tomarían ese lugar. A mí me ha tocado hacer la limpieza del templo, y tengo que limpiar, y tengo que recoger los Kleenex que dejan totalmente sucios cuando lloraron o se sonaron las narices, y no voy a usar guantes especiales, no porque quiera presumir de mucha humildad. Quien tiene que hacer el aseo en las iglesias, a quien le corresponde hacer el aseo en las iglesias, es al pastor, a su esposa y a su familia del pastor, no a la congregación. Siempre ponemos una lista de que los congregantes van a hacer el aseo y les toca hacer el aseo. El aseo es una obligación del pastor, del mismo ministro. Que cuelgue un poquito su corbata en un gancho, su camisa blanca en un gancho, su saco en un gancho, que tome la jerga y el trapeador y ponerse a limpiar el santuario y preparar el santuario para la congregación y para la presencia de Dios. Yo no estoy en contra de quienes de alguna manera piden de favor a la congregación que les ayuden. Es una ayuda, no una obligación de la congregación. Es una ayuda que humildemente el pastor debe pedir a la congregación, que se le ayude a hacer el aseo y la limpieza de la casa de Dios. Y que debería estar bien agradecido el pastor, el ministro, al ver que su congregación le responde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos oyendo? Sí, amén. De manera que en este caso los hijos de Aarón tenían otro tipo de ministerio. Debieron de haber estado agradecidos de que Dios no los había puesto para ser los que tenían que desmembrar a los animales y meter las manos para poder sacar todo el estiércol y todo aquello. Debieron de haber estado bien agradecidos, pero no. Ellos, dentro de su pecado de presunción ignorante, ¿saben qué dijeron ellos? Ellos tenían otro cargo. Tampoco a ellos Dios los había llamado para entrar ni siquiera al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. ¿En qué parte del santuario se quemaba el perfume? Vean ahí el tabernáculo. Se quemaba en donde está el nombre preceptos, en donde está el altar del perfume, el altar de oro, el altar de la oración. Eso era ya el ámbito del lugar santo. Pero los hijos de Aarón, su labor estaba en el patio, es decir, en el atrio. Y ellos entre uno a otro dijeron: bueno, ¿y por qué toda la vida vamos a tener que estar aquí en el patio, aquí en el atrio? ¿Qué acaso no somos también sacerdotes?
¿No acaso también podemos nosotros entrar hasta el santuario y quemar el incienso? ¿Sabes qué, hermanito? Oye, mira, Nabat, ¿qué pasó a Dios? Vamos a quemar nosotros el incienso. Vamos a meternos por nuestros pantalones, al fin que somos sacerdotes, al fin que el Señor nos llamó. Hermanos, no porque el Señor te llamó vas a hacer lo que a ti te da la gana. Tienes que esperar la instrucción, la guianza del Espíritu Santo para saber qué es lo que tienes que hacer. Así que entonces, vean ustedes, y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos. Comenzando aquí, pusieron fuego, es decir, un fuego extraño que Dios nunca les dijo que ofrecieran. Dice, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová, ahí lo dice, fuego extraño que Él nunca les mandó. La ira de Dios no se hizo esperar y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. La moraleja que yo puedo ver aquí, mis hermanos, es esta. La moraleja es esta. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros como pastores o siervos de Dios para hacer un trabajo ministerial y pastoral? Dígase en el caso del hombre, con la esposa, con los hijos, con la nuera, con el yerno, con los nietos, en una forma particular y familiar. ¿Me di a entender eso? ¿Lo di a entender? O sea, ¿quedó entendido? Miren, el Señor Jesús, déjenme poner como ejemplo a Él, bendito sea el nombre del Señor. Miren esto, el Señor Jesús, Él claramente dice la Biblia, porque así estaba profetizado desde el profeta Isaías, y hablarás por parábolas. ¿Oyen eso? Hablarás por parábolas. Y dice que el Señor Jesús, cuando hablaba a las multitudes, no hablaba de otra manera más que aquello a lo cual se le había dicho que hablara. Era una orden del Padre. Él fue el que dio la profecía. Mi hijo, mi enviado, mi Yeshua HaMashiach, Él va a hablarles en parábolas. Él habló 12 parábolas básicamente descritas en los evangelios. Estas 12 parábolas tienen que ver con los 12 fundamentos de la nueva ciudad, la ciudad celestial, la ciudad amada. Ese es otro tema. De manera que entonces Él hablaba de esa manera. Pero vean, está en su Biblia, pero dice que cuando Él estaba aparte, dígase, en la intimidad con los discípulos, Él les desmembraba o les declaraba las parábolas, ¿verdad? Les hablaba los misterios, les revelaba los misterios de las parábolas, a fin de que ellos lo entendieran más ampliamente que la demás gente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se va a aplicar? Digamos que yo les doy a ustedes, les estoy dando el estudio, pero lo que yo debo de hacer, y en cierta medida sí lo hago, y Dios sabe porque aquí está mi esposa, muchas veces ella me dice, ¿sabes qué? Cuando ya estamos en la intimidad, yo no entendí lo que tú estabas hablando de eso. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué diste este texto? ¿Por qué lo aplicaste con estos versículos? ¿Qué es lo que estabas tratando de decir? Explícamelo. Amén. Y tengo que tomarme el tiempo suficiente. Así, si prediqué 2 horas, a ella tengo que a lo mejor predicarle 3 o 4 o 5 o 6 horas, pero tengo que enseñarla. Y si necesito hacerlo estando mis hijos presentes y mis nietos y mi nuera y quien sea, tengo que darles la palabra. Ahora, esto es en la familia, con mi familia consanguínea.
Pero si hablamos el ministro, el pastor, con sus hijos espirituales, yo siempre, todos ustedes que me han oído, hasta mis hermanos por internet, pueden darse cuenta que siempre estoy, entendieron, comprendieron, lo dejé bien entendido, lo expliqué bien, de veras lo entendieron, porque de alguna manera ustedes como mis hijos espirituales, tengo la obligación de que si bien en ese momento ustedes no quieren expresar que no hayan entendido, entonces ustedes pueden venir a visitarme a mi casa, o puedo ser invitado por ustedes a sus hogares y decir: hermano pastor, qué bueno que está aquí con nosotros, qué bueno que aceptó nuestra invitación, la cual, hermano, yo estoy obligado a aceptarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que estemos ahí, ahora sí, ¿qué pasó, hijos? Pastor, en nuestros apuntes algo no quedó bien entendido, y mi hija, ¿verdad?, pues también tiene inquietudes, y mi nieto, que ya tiene 10 años, también tiene preguntas, pastor. Así de que aquí está, ahora sí, no importa cuántas horas así nos amanezcamos, pero usted nos va a enseñar bien. Entonces, el padre pastor tiene la obligación de, en privado, porque así lo requirieron esta familia, como ejemplo que digo, requirieron una explicación privada, y estoy obligado a hacerlo. Pero muchas de las veces el pastor está en el púlpito y dice: momento, prohibido hacer preguntas, prohibido que hagan preguntas. Si tienen dudas, estudien en su casa. Si tienen inquietudes, estudien en su casa, o doblen rodillas para que Dios les revele. ¿Qué tipo de pastor? ¿Qué tipo de pastor? Eso sí, quiere los diezmos, quiere ayudas pastorales, quiere para esta Navidad estrenar otra camionetota, quiere estrenar muebles nuevos en la casa pastoral o en su casa particular. Eso sí quiere. Y empieza a regañar a la congregación, y empieza a sacar la vara de espinos, y empieza a variarlos: mal agradecidos, no agradecen que estoy dando mi vida por ustedes. Y ahí está, miren, la vara de espinos con garfios, para poder ver cuánta carne le arrancan a ustedes, cuánta carne les arrancan para llevarse a sus propios intereses. Pero cuando se requiere del pastor para que les explique, les predique, o vaya al hospital a orar por los enfermos, o vaya a la cárcel para orar por el joven que desencaminado cayó a prisión, o cuando se trata de ir a un sepelio, al cementerio, ahí el pastor no se encuentra, está enfermo, o anda en Puerto Vallarta, o anda en Mexicali, o allá en Los Cabos, mojándose el ombligo o dorándose el ombligo, en la playa. Ahí en la playa. Ya cuando regresa, pues ya como quiera, ya enterraron a su congregante, a su hijo espiritual, ya lo enterraron. La congregación tuvo que ir a buscar otro pastor, hasta de otro movimiento denominacional, lo cual no es malo, ¿verdad? Y tuvieron que buscar a otro, porque el pastor en ese momento no estaba. Y a lo mejor le hicieron llegar un cable, un telegrama, un fax, le hicieron llegar un mensaje por celular: pastor, ya murió la hermana, la viejita, aquella viejita ancianita que nunca diezmaba, que nunca oraba, que nunca ofrendaba, pero que era la más fiel, la que siempre lavaba los baños y lavaba el templo. Hermano, ya murió, acuérdese. ¿Cuál? No me acuerdo. La que nunca ofrendaba y diezmaba, hermano. Ahora sí ya me acordé quién es. ¿Qué pasó con ella? Acaba de morir, pastor. Oye, hijo, excúsame de alguna manera, ¿cómo voy a cortar y a truncar mis vacaciones que tengo aquí, nada más por esa viejita que no daba nada nunca en la iglesia? A ver cómo la entierran en mi nombre. Ahí sí no pudo venir, no pudo venir, no pudo ir. Hermanos, ahí es cuando hablo estas predicaciones,
es donde yo no quisiera haber sido nunca un pastor. Yo nunca le pedí a Dios ser un pastor, Dios lo sabe, y no me quejo por serlo. Procuro no ser como el resto de todos ellos, y me esfuerzo por distinguirme a fin de agradar a aquel que me llamó a servirle. Dios sabe que digo verdad. No estoy aquí para hablar de mí, mi vida no interesa, no importa. Sin embargo, a veces es necesario hablar las cosas. Pero ¿qué pasa? Si no corrijo a mi pueblo, si no corrijo a la congregación que Dios me dio, entonces ¿cómo puedo presentar buenos frutos delante de Dios? La congregación es la que va a hablar del pastor. La congregación es la que va a dar que hablar a Dios acerca de quién fue tu pastor. Dios solamente va a tener que mirar a la congregación, cómo visten, cómo viven, cómo hablan, cómo se comportan, etcétera, etcétera, para saber qué pastor los estuvo guiando. Y cuando el Señor vea a las ovejas cómo están, Él mirará con ojos rojos de ira hacia el pastor. Y ahí es donde los pastores van a decir a los montes: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Dios Todopoderoso. Aarón, el sacerdote, llamado el sumo sacerdote, estaba ministrando a Jehová cubierto con sus magníficas vestiduras y cumpliendo con los solemnes deberes de su exaltado oficio, cuando repentinamente encontró a sus 2 hijos muertos a sus pies. La presunción ignorante de los 2 hijos, de estos 2 hijos, les hizo concebir la idea de ofrecer un fuego no consagrado, que no había sido tomado de las llamas divinamente encendidas en el altar de bronce. En el mismo día de la consagración del santuario, estos hombres, Nabat y Abiud, se aventuraron en su presunción ignorante y obedecieron sus impulsos momentáneos de ofrecer fuego extraño que Dios nunca les había ordenado ofrecer. Yo quisiera que ustedes abrieran sus ojos, mis hermanos. La gente está admirada porque dicen: es que el pastor trae oro en sus manos, diamantes, brilla con un resplandor, y la gente grita en un éxtasis de locura viendo todo eso. Amados, ¿qué no tienen ustedes sus Biblias para caerles en el engaño y en la mentira de esos pastores, de esos hijos de Belial? Cuando la Biblia dice que Aarón o Moisés o Miriam, ¿verdad?, o Jesús mismo o los discípulos les brincaba y les saltaba y emanaban oro de sus manos y diamantes y cuantas cosas como estas. No. Dios es un Dios muy estricto en lo que Él dejó escrito. Amén. Cuando usted pueda estar presente en un lugar como este, donde el ministro, el pastor, el apóstol, el profeta empieza a sacar oro de sus manos, yo correría, me pararía delante de él y tomaría por fe la sangre de Jesucristo y lo salpicaría con la sangre, diciendo: vete de aquí, ungido de Satanás, no tienes por qué estar en una casa consagrada a Dios. Pero lejos de tomar, ahí sí Dios te lo tomaría como una grande admiración, ¿verdad? Dios se quedaría admirado de tu valentía, de tu determinación y decisión. O a lo mejor lo menos que puedas hacer es darte la media vuelta, sacudir tus zapatos de todo aquello. Amén. Y jamás volverte a parar en ese lugar. Sí, amén. Es lo menos que podrías hacer si fueras una persona sabia, guiada por el Espíritu de Dios. ¿Ven cuánta falta hace la presencia del Espíritu Santo en las congregaciones? Satanás nunca se hubiera colado a las iglesias ni a los púlpitos si toda la congregación
¿verdad? Si toda la congregación, unidos al pastor, fueran llenos del Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo. Si todos fuéramos como la iglesia de Corintios en cuanto a las palabras que el apóstol Pablo refería de ellos, diciendo: qué bueno que todos ustedes hablan en lenguas, porque toda la iglesia de Corintios hablaba en lenguas, y toda la iglesia de Corintios tenían los 9 frutos del Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Y sin embargo, vean, ¿quién puso el desorden en la iglesia de Corintios? El pueblo de Israel, los judíos que decían haberse convertido al cristianismo y nada más entraron para tratar de judaizar a los gentiles. Aleluya. Santo aleluya. Amados, déjenme decirles, ellos se fueron por los impulsos de la presunción de que ellos podían hacerlo. ¿Cuántas misiones, células están congregadas en los salones de baile? En esos salones que alquilan para fiestas y bailes y cosas como estas. ¿Cuántas congregaciones que salieron de su iglesia porque se levantó presuntuosamente un lidercillo que se opuso al pastorado e hizo el mismo trabajo de Lucifer, de dividir la iglesia, de dividir la congregación y decir: síganme, yo los pastorearé? Y aunque no tenemos iglesia, aunque esta iglesia es nuestra porque nosotros la edificamos, cada quien dio 1 millar de tabiques, otro dio esto, otro dio aquello, pero que se quede ese pastor torcido con su congregación y con el templo. ¿Quién quiere servirme? Yo los llevaré por el camino de la verdad y la vida. Y ahí están otros ignorantes siguiendo a otro ignorante, y se van y se congregan en un cine, en un salón, en lo que sea, en algún lugar, y ahí están siguiendo a esa persona. Estoy hablando cuando presuntuosamente se levantan que es que como pastores, porque ni son pastores, son congregantes, pero presuntuosamente el espíritu de presunción los asaltó y entonces ellos dijeron: yo puedo gobernar, yo puedo hacer lo que el pastor hace, y hasta mejor. No necesitamos de ese pastorcillo. Ya se está manchando, ya se está pasando de la raya. ¿Cuántos quieren venir conmigo? ¿No fue lo mismo que hizo Lucifer en el cielo? ¿No acaso se descubrió, les enseñó las 10 piedras de belleza y ministeriales que Dios le había dado? ¿No presumió su belleza y su hermosura pavoneándose ante todos los ángeles y ante las semillas que habían ahí? Las semillas de fuego. ¿No acaso abrió su boca para presumir toda la sabiduría que Dios le había dado? Porque dice que lo hizo sabio y lo hizo con sabiduría, y lo dotó de sabiduría, y lo había convertido en el sello de la perfección. ¿No acaso se levantó y formó su propio ejército? El Señor lo puso con un cargo, pero nunca de ser un líder o guía espiritual. Entiendan bien eso. Él le dio un cargo, pero nunca de un pastorado o de ser un líder espiritual que guiara a la gente. Así que uno dice: yo sé más que el pastor. ¿A quién quieren seguir? Véanme, yo soy capaz de dar una mejor predicación, estudios profundos, muy altos, más que el pastor. Y levanta la congregación. A mí en ocasiones me han invitado a predicar a esos lugares. ¿Y saben qué? Son los únicos lugares a los que no acepto la invitación de esas gentes.
de gentes que han causado división. Y no les extrañe que haya misiones o células. Empezaron como células, ahora ya no son células, ahora son misiones. Y esas misiones como han crecido al grado que han comprado sus terrenos y han construido iglesias grandes, y no les extrañe que esté ministrada por 2 mujeres lesbianas o 2 hombres homosexuales. Y esos son los pastores y las pastoras que están congregando, que están guiando a esas gentes. ¿Hacia dónde? Y uno dice, a mí no me importa quién me guíe, pero que me lleve a Cristo. Bueno, ¿quién puede conocer mejor de Dios sino aquel que estaba ahí con sus alas día y noche? Santo, 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 santo. ¿Quién? Lucifer, Lucero. Entonces también te puede guiar. Entonces déjate guiar también por Él. Él conoce mucho de Dios, conoce más que cualquier pastor, aunque tenga 20 títulos de doctorado o licenciatura en teología. Lucifer se lo lleva de calle. Entonces vámonos con Lucifer, él conoce mucho de Dios. Hermanos, necesitamos aprender a ser sabios. Necesitamos aprender a ser sabios. Miren ustedes, esta fue una ofensa a Dios verdaderamente imperdonable, mis hermanos. Por lo tanto, Dios dio muerte por medio de fuego a estos 2 hombres ignorantes y presuntuosos. Ellos sembraron pecado en forma de fuego extraño y cosecharon el castigo de Dios por medio de fuego. No importa cuánto tiempo se haya estado en el servicio de Dios, debemos estar en guardia contra esos pecados gemelos, estos pecados gemelos de arrogancia ignorante y pretensión ignorante. Déjenme darles un repaso rápido a manera de historia de otro hombre también que cometió errores terribles. Aquel hombre a quien mucha gente sirve como si fuera un ídolo o su máximo líder espiritual, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Algunos hasta presumen de decir nuestro líder y el origen de nuestra doctrina fue Juan el Bautista. Pero déjenme contarles algo de Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó bien. Ustedes conocen la historia, no voy a entrar en detalles. Un hombre enviado por Dios, dice la Biblia. ¿Y qué cosa dijo Jesús acerca de Juan? Ningún hombre sobre los que han venido a la tierra es tan grande como Juan el Bautista. ¡Wow! ¡Qué palabras! Son palabras fuertes, pronunciadas por Jesús mismo. Juan mismo dice él, yo no le conocía. Yo sé que detrás de mí viene uno más grande que yo, más poderoso que yo, del cual no soy digno de encorvado atar las correas de sus sandalias. Él es mayor que yo. Él es el que yo les estoy diciendo que Él trae algo mayor que yo, porque yo solamente vengo bautizándolos en agua de arrepentimiento, pero Él viene con un poder tremendo de fuego y espíritu. Él los va a bautizar con algo más grande que lo que yo les estoy ofreciendo. Y dice, yo no lo conocía, pero cuando estaba en el Jordán bautizando, vi a Él, y al momento de verlo, claramente lo pude percibir, porque el Espíritu era sobre mí y me dijo, Él es. Y yo lo proclamé y dije, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que yo les estoy diciendo que los va a bautizar con fuego y Espíritu Santo. Él dio testimonio, ¿no es cierto? Dio un gran testimonio. ¿Había duda? No. ¿Había incertidumbre? No.
estaba totalmente convencido de que Él era aquel a quien vino a preparar camino, a bajar todo monte alto y a allanar todo camino pedregoso, preparando un camino para el Santo de Israel, el Mesías. Y cuando Él lo bautizó, Jesús vino y le dijo: bautízame. Pueden pensar la tremenda humillación, la tremenda demostración de humildad que el amado Yahushua Mesías tuvo que someterse para ser bautizado por una criatura, creación de Él, ordinaria, nada espectacular ni magnífica. Una criatura ordinaria, someterse ante su propia creación para que lo sumergiera en las aguas a fin de poder cumplir, como dice, toda justicia. Y no lo quería bautizar. Y aún así, Juan se negaba a bautizarlo. Bueno, ahora, ¿cuál era el punto aquí? ¿Por qué lo estoy hablando con relación a los hijos del sacerdote Elí, a los hijos de Aarón? Ahora, ¿qué tiene que ver aquí la situación de Juan el Bautista? Déjenme ir, no he terminado. Juan el Bautista, al momento de haber bautizado a Jesús y al momento de haber sabido que Él era el Mesías, Él debió haberse quitado, por así decirlo, las vestiduras sacerdotales, las vestiduras ministeriales que Dios le había dado desde allá de la eternidad pasada. En ese momento debió haber puesto su ministerio a los pies del Señor Jesucristo y haberse simplemente limitado a seguirlo como todo un fiel seguidor de Jesús, sin desempeñar ya ningún cargo, puesto que su trabajo de Juan el Bautista había concluido en el momento de bautizar al Maestro. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo Juan? No lo hizo. Todo lo contrario, se aferró a su ministerio. Se aferró no solo a su ministerio, lo peor fue que se aferró convirtiéndose en amo, dueño, soberano y absoluto de los congregantes que según él había ganado para sí mismo. Evitó que la congregación que era de Juan el Bautista, o sea su congregación, él mismo les evitó diciéndoles: yo ya no tengo nada para ustedes, ya llegó el Maestro de maestros, ya llegó el Rey de reyes y Señor de señores, me uno a ustedes para poder rendir tributo a Él, y ahora sigámoslo como todo una buena congregación. Él no hizo eso, se aferró a su congregación. Me pongo a pensar cuántos pastores Juan Bautistas hay todavía en muchas congregaciones, al grado que muchas las veces viene un predicador con verdadera luz y gloria de la palabra revelada, y el pastor, por no perder su ministerio y no perder su congregación, simplemente le dice a la iglesia: esos son palabras anticristo, esos son predicaciones antibíblicas, eso no es cierto, eso no es verdad, sacudamos nuestros oídos de lo que vino a traernos este hombre. Me ha pasado en muchos lugares donde he ido a predicar este mensaje. Así que, ¿qué cosa sucedió? Empezó a rivalizar con Jesús mismo, de tal manera que la misma Biblia lo dice: en un lado del Jordán bautizaba a Jesús y en el otro extremo seguía bautizando Juan el Bautista. Aunque dice la Biblia que Jesús nunca bautizaba, sino sus discípulos eran los que bautizaban. Pero del otro lado del río, ahí estaba Jesús con sus discípulos, y la gente venía a sus discípulos de Jesús para ser bautizados. Pero en este otro lado, Juan, aferrado malignamente en un pecado de arrogancia y presunción, siguió bautizando y siguió predicando por su lado, sin haber entregado
su ministerio al Señor Jesús, dando a entender que su ministerio había llegado a su fin. ¿Y cuál fue el resultado? Cayó en prisión. ¿Acaso él era digno? ¿Acaso él era el indicado para poder decirle a Herodes que la mujer con la cual él vivía era malo ante los ojos de Dios y que estaba en adulterio porque estaba viviendo con la mujer de su hermano? ¿Era necesario que él hiciera eso? Él lo hizo dentro de su pecado de arrogancia ignorante y dentro de su pecado de presunción ignorante. ¿Cuántos pastores vivimos bajo esos pecados gemelos, pensando que tenemos la autoridad en nosotros que nos ha conferido ¿quién? Dios, ¿no? De poder negarle la comunión, a aquellas personas. Me ha tocado ir a iglesias donde el pastor tiene determinadas bancas para ciertos congregantes pecadores que no van a tomar la comunión en ese día, pero tiene asignado otro lugar de los privilegiados, que son los santitos, que ellos sí pueden venir a tomar la comunión. ¿Quiénes son ellos para negar la comunión? Y si aquella persona que viene como invitada, a lo mejor es una mujer adúltera, es una madre soltera, a lo mejor es una mujer que vende sexo, qué cosas sé yo, o a lo mejor es un hombre divorciado, o qué sé yo, y qué cosas, si ese día alguien lo invita y ese día es noche de comunión o culto de comunión, le niegan la comunión porque simplemente no está bautizado. Yo quiero que a mí, y reto a esos pastores ahorita a través de internet, yo los reto a que me muestren un solo texto bíblico donde diga que sí, que primero tienen que estar bautizados para tomar la comunión. O muéstrenme con un texto bíblico donde dice que tienen que estar casados para tomar la comunión. Porque mi Biblia dice, aun cuando estábamos, lo voy a parafrasear, aun cuando estábamos sumergidos en el pozo más cenagoso de pecado y de maldad, Cristo nos dio su comunión. ¿Y cuál es su comunión? Su cuerpo y su sangre. Su cuerpo es su pan. Él lo dijo allí en Juan capítulo 6. Ahí, en el lodo cenagoso del pecado, Él descendió con su pan y su sangre para llevárnosla allí en el lugar del pecado. ¿Ven ustedes los pecados de arrogancia ignorante y los pecados de presunción ignorante? Pero ahí está el pastor. Ustedes no pueden tomar la comunión porque están en pecado. Háganse para allá, hasta atrás de la iglesia. A ver, mis hermanos, ustedes que sí están santos delante de Dios, pasen a tomar la comunión. Yo les he dicho, cuando hemos tenido aquí nuestros cultos de comunión, yo se los he dicho, yo soy el que menos debería tomarla por ser el más indigno, como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero ¿saben una cosa, santos? Porque yo me considero ser el más pecador, siendo que estoy aquí arriba en el púlpito. Entonces, de acuerdo a lo que entiendo en mi Biblia, que es la misma de todo el mundo, yo entiendo que el que más ha pecado, más necesidad tiene de venir a acercarse a la sangre de Jesucristo. Entonces el pastor debería decir, amados, que ustedes que se sienten bien, dicen que se sienten bien, pues no pasen a tomar la comunión. Pero mis hermanos, a los que yo conozco que todavía no quieren caminar con Dios, que andan desordenadamente, que andan en desobediencia, que andan cometiendo atrocidades por allá afuera, amados, hijos míos, yo los invito a que vengan a tomar esta comunión, para que de esta manera el Señor ministre la sangre poderosa que los ayudará a alejarse de toda práctica de pecado. ¿Cuánto vamos a pagar los pastores delante de Dios por no saber guiar correctamente a la congregación? Porque vivimos
bajo la sombra de estos pecados gemelos: arrogancia ignorante, presunción ignorante. Cuánta abominación, cuántos deseos de vomitar ha de sentir Dios cuando me ha tocado ir en algunas iglesias donde ahí están las sillas atrás a la espalda del pastor que está en el púlpito. Ahí están las sillas rojas forradas con terciopelo rojo, y ahí suben aquellos, ya saben su camino de estar ahí arriba, sentados, arrogantes, presuntuosos, mirando de arriba hacia abajo al resto de la congregación. Una ocasión que a mí me tocó ir a esa iglesia, no a predicar, me invitaron, y el pastor que me invitó, no sé, él sí subió ahí arriba a sentarse, y no sé qué le dijo al pastor que estaba en el púlpito, aunque no estaba la predicación, no sé qué le dijo, y vi que me señaló desde el púlpito, y entonces el pastor tomó el micrófono. Hermano reverendo Daniel García Liceaga, su lugar no está entre la congregación, su lugar está aquí arriba, aquí arriba. Desde allá le hice señas muy humildemente y le dije: no, hermano, permítame por favor quedarme aquí, permítame quedarme aquí. Sí se molestó. Imagínense las ganas de vomitar de Dios al ver a toda esa gente arrogante ahí, presuntuosos de una santidad que no tienen. Uno es el que debe de estar ahí abajo. El único digno es el Espíritu Santo, la divina Trinidad de Dios, la triunidad de Dios, son los únicos. Dice, hay un texto, ¿no, hermano Dani?, que dice que entre la entrada y el altar llore el sacerdote, ¿no? Joel. Dice que el sacerdote debe de estar llorando, postrado, para que la presencia de Dios caiga sobre la congregación, ¿no? Así es. Ay, mis hermanos, por eso les dije al principio que ya no quería yo estar hablando tanto de eso, pero me veo obligado por el estudio que estamos teniendo. Y no se crean, yo también estoy dándome yo mismo con la misma palabra, y para que no me ponga yo arrogante y presuntuoso. Ojalá y Dios siempre me mantenga en la postura, en la posición que debo reconocer que Dios está por arriba de toda causa y efecto, y que yo estoy por debajo de causa y efecto. Así que, mis amados hermanos, ya les dije, no importa por cuánto tiempo se haya estado en el servicio de Dios, debemos estar en guardia contra esos pecados gemelos de arrogancia ignorante y pretensión ignorante. Hermanos, pues creo que ya se fue el tiempo. Yo estoy picado con esto. Cómo admiro a esos pastores, hermanos, que tienen también la valentía de que no les importa perder congregantes con tal de hablar la verdad de Dios. Jesús vino a dar un mensaje al pueblo judío, y él mismo lo dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. A los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, los judíos. Pero por eso dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Hasta hoy, hasta la fecha, se pelean entre ellos y mandan ellos un mundo de situaciones que el Jesús que nosotros adoramos no es el que en hebreo dice Yehoshua, Mesías. Hermanos, si yo le llamo Jesus Christ, entonces porque no estoy diciéndolo en hebreo, no es ese Jesús que dio su vida en la cruz, ¿verdad? No conozco otras formas de pronunciación. Aquí en México tenemos infinidad de lenguas indígenas y ellos lo pronuncian de 1000 maneras. Tenemos más de 2000 o 5000 lenguas indígenas en México, y cada uno pronuncia el nombre de Jesús de diferente manera. Entonces Jesús no los oye porque no dicen Yehoshua HaMashiach. Entonces Dios no los oye.
qué arrogantes y presuntuosos son los judíos en ese lado. Por eso ellos son tan ignorantes que no saben que el Señor desde hace muchos miles de años Él los desechó, los ha desechado. Y todavía en su ignorancia ignorante y presunción ignorante, todavía se pavonean diciendo: somos el pueblo elegido de Dios. Fueron, pero por no haber cumplido y observado con amor, con humildad y con una resignación silenciosa lo que Dios les mandó hacer al llamarlos escogidos, Dios tuvo que apartarse de ellos. Pero miren, siguen en el mismo estado. Algunas veces, después de haber pasado largos años estudiando y practicando la verdad de Dios y de arar en el santuario, los siervos becerros de Dios se ven tentados a estos pecados gemelos y frecuentemente permiten que se apodere de su alma. Permiten continuamente que se apodere de su alma esos pecados gemelos que estamos viendo aquí. La arrogancia ignorante y la presunción ignorante son pecados idénticos de la carne que hacen su mayor aparición durante la madurez de la vida, tanto natural como espiritualmente hablando. Es decir, así como van creciendo en estatura espiritual, si no se cuidan, rápidamente los asalta en su alma estos pecados gemelos. La arrogancia y la presunción. La arrogancia y la presunción. Cuando una persona, mis hermanos, ha crecido hasta llegar a la madurez, debe inmediatamente confrontar estos dos pecados gemelos de ignorancia que tratan de influenciar su mente en el sentido de que no es necesario continuar consultar a los dirigentes espirituales escogidos por Dios y estar sujetos a ellos. Yo no estaba contento, me siento todavía bastante mal no haberme ido a Oaxaca. Sé que hice mal, lo reconozco. Y algunos pensaron que yo había renunciado ya a estar sujeto a este movimiento denominacional de IMEC. Pensaron que yo ya había estado fuera, y algunos hasta anduvieron proclamando que la hermana Graciela me había ya corrido y despedido. Eso no me asustó. Yo sabía que tenía que ir con mi líder, sabía que tenía que ir. Y se me había espantado hasta el sueño nada más de pensar, no he ido a verla, no he ido a ver a mi líder. Y recuerdo que entre algunos sueños que tenía, veía yo a mi madre espiritual, a mi hermana Graciela Esparza. En mis sueños yo la veía y andaba ella así, y andaba de esta manera, y yo me acercaba y le decía: ¿qué tiene, hermana? Perdí algo, acabo de perder algo, quiero encontrarlo y no voy a moverme de aquí hasta no encontrar eso que acabo de perder. Y cuando me desperté, bendito sea Dios que no soy un tonto, gracias a Dios, y dije yo: no, hermano, no lo va a perder, no lo va a perder. Y fui apenas la semana pasada. Me recibió con tanto amor, con tanta ternura, con tanto amor de madre, que me sentí nuevamente, otra vez tan contento, e hizo una oración por mí tan hermosa, diciéndole al Señor: Padre, en la dimensión en que tú quieras tener a Dani, Señor, ponlo ahí, pero que esté dentro de tu voluntad. En la dimensión que tú escojas, mételo ahí, Señor, mételo ahí. Me sentí tan contento que, como vuelvo a repetirles, óigame, cuando una persona, un líder, un pastor, ha crecido hasta llegar a cierta madurez,
lo primero que debe de hacer es confrontar estos dos pecados gemelos de ignorancia que tratan de influir en su mente el sentido de que no es ya necesario continuar consultando a mis líderes que fueron escogidos por Dios, ya no es necesario estar sujetos a ellos. Yo me sentía, no sé, como cuando, yo me imagino que como cuando un hijo se pierde en el mercado o en la calle, hablando de un niño, y de repente ya no ve a sus padres. Por un lado, los padres que pierden a su niño y que cuando voltean ya no están. Yo no quisiera pasar por esa experiencia. Y Dios los guarde a ustedes. Una vez creo que sí lo experimenté, cuando mi hijo Ismaelito era un niño de unos 2 o 3 años. Recuerdo que fui al mercado y iba yo en la bicicleta, ¿verdad? Porque hasta que no me dé Dios un auto bueno, el que Él quiera, para poder hacer muchas cosas, pero ahí tengo mi bicicleta. Y lo llevaba yo, y en eso, mientras yo estaba comprando en la carnicería alguna carne, no sé cómo volteé y ya no lo vi. Yo no sé, pero yo sentí que mis piernas temblaron inmediatamente y que se me sumió el suelo. Mi cabeza sentí desde aquí hasta abajo cómo me iba bajando una sensación horrible cual no quisiera volver a sentir. Y nada más lo que atiné a buscar con mis ojos por todos lados, sentí que el alma se me iba. ¿Y qué había pasado? Lo dejé yo a él en este lado, y cuando ya estaba en este lado, mirando en la vitrina la carne. Ay, Dios mío, ya no sabía yo qué hacer. Luego cuando Bere se metió detrás del mostrador también. Y luego nuestra niña Berenice, cuando estaba pequeñita, se mete atrás del mostrador de la papelería. No la encontrábamos. Salimos a la calle gritando, ya no nos importaba qué gestos hacíamos en la calle. Y a una señora de la papelería no vio que se había metido adentro. Y cuando grita, acá está Dios, ya no sabe uno si llorar de alegría, si llorar de, no sé, muchas cosas. Bueno, así estaba sintiéndome durante esos días antes de ir a hablar con la hermana. Y luego ese sueño donde ella la veía buscando y le decía yo, ¿qué busca, señorita? ¿Qué busca, hermana Graciela? Algo que se me ha perdido, hijo. Y no me voy a mover de aquí hasta encontrarlo. No puede ser tan ignorante para no saber que, de alguna manera. Así que fui, y la manera que me recibió dije, Señor, gracias. Y me siento a gusto. Pero ¿qué pasa con toda esa gente? ¿Saben quién es un ejemplo de esto? Ustedes pueden decir que esto no tiene asentamiento bíblico. Tenemos a los que pertenecen a la iglesia de la Odisea, que es el tiempo que estamos viviendo. Pero en este tiempo que estamos viviendo profético, mis hermanos, hay dos grupos: los que pertenecen a la iglesia de la Odisea y los que pertenecen a la iglesia de Filadelfia. Ya no tengo tiempo de hablar sobre esto, pero les prometo por lo menos darles algunos pequeños enseñanzas. La iglesia de la Odisea son el tipo de cristianos, precisamente a los que estamos hablando, presuntuosos. Yo no tengo necesidad de nada, estoy rico, estoy enriquecido, estoy vestido, no tengo necesidad de nada ni de nadie. Así nos dijo la hermana Anita, ¿no? ¿Yo para qué necesito los líderes espirituales? La gente ha establecido sus propios movimientos. Por eso es por lo que la iglesia cristiana cada día está más dividida, de la mentalidad de gente que dice, yo no necesito de los líderes. ¿Quieren asentamientos más bíblicos? Vayan a la Biblia, donde encontramos la historia de Coré, Datán y Abiram. Y vayan a otro texto bíblico, los mismos hermanos de Moisés, Aarón y Miriam.
María. ¿Qué acaso nada más Dios hablará por ti? No te necesitamos, Moisés, también a nosotros Dios nos habla. Yo soy profeta y Aarón, mi hermano, dice María, yo soy la María, la profetisa, y mi hermano Aarón es el sumo sacerdote. No te necesitamos, Moisés. Vean esto. No sé si se ve en la cámara. Sí, un poco. Pero bueno, si no se ve en la cámara, aquí lo tenemos. Los pecados gemelos, que son pecado de arrogancia ignorante, pecado de presunción ignorante. Hasta que dice que la lepra le salió a María porque ella fue la que comenzó, ¿verdad? Ella fue la que comenzó y la lepra salió en María. Pero lo que a mí me sorprende después de la lepra es de que todo el pueblo de Israel no pudo avanzar por un solo leproso que había en medio de la congregación. Santos. Después de todo el Señor vino y dice que Él escuchó la conversación de ellos, ¿no es cierto? Sí. Oyó lo que ellos dijeron. Y vino el Señor y se les apareció a ellos y les dijo: yo puedo manifestarme ante Moisés a las claras en esto y en esto y aquello. No tengo necesidad de hablar con Moisés por visiones nocturnas, ni por sueños, ni por revelaciones. A las claras hablo yo con él. Pero con ustedes, yo hablo a través de sueños y visiones. No hablo con ustedes como hablo con Moisés. Él era el líder. Ellos simplemente eran subordinados a Moisés. Qué pecados tan tremendos hacemos, mis hermanos. Qué terrible es todo esto del ministerio y no conocer las reglas y normas establecidas por Dios. Y al final de cuentas, los que juegan el papel más peligroso son la congregación, por no darse cuenta. Y los otros, los pastores, con toda esta arrogancia y presunción, no se dan cuenta que están llevando al lastre a la congregación. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a continuar el jueves, si Dios quiere. Continuaremos el jueves y el viernes, si Dios así lo permite, con este mismo tema. Espero que esté siendo de mucha bendición este tema en la vida de ustedes, mis hermanos, de nuestros hermanos de aquí en la iglesia local y de nuestros hermanos que nos siguen por internet. Espero que esté siendo de mucha bendición. Este es mi mayor anhelo y deseo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, agradeciendo su bendita palabra. Padre misericordioso, quiero darte las gracias por permitirme hablar tan claro como tú has deseado que lo haga. Aún, Señor, a sabiendas de que toda esta palabra yo debo de llevarla a mi propia vida, a mi propia experiencia, a la práctica, Dios, de mi vida personal. Sé que esta palabra es para mí, Señor Dios. Y si alguien más quiere tomarla, Señor, de veras actuarán con sabiduría, cordura y prudencia. Si ellos simplemente, si ellos se autojustifican, si ellos, Señor, se autojustifican, Señor, entonces esto dará evidencia de que están gobernados por este pecado de arrogancia ignorante y por este pecado de presunción ignorante. Porque el que trata de justificarse no lo hará más que para demostrar bajo la gobernatura de quién está viviendo y bajo quién está desarrollando su dichoso y que es que ministerio, Señor, o apostolado. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por llevarnos a través de este mensaje a fin de centrarnos correctamente, a fin de centrarnos de la manera más perfecta, Padre Dios. Llévanos al conocimiento de tu palabra y tu verdad, mi Dios. Ayúdanos a deshacernos de todo esto a fin de agradarte, de agradar a aquel que nos llamó al servicio, a este servicio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oración que mi hermana Graciela hizo por mí, porque ella como mi líder, Señor, gracias por la oración que hizo en mi vida.
Gracias por la exhortación a la que ella me llevó como una verdadera madre, como un verdadero líder espiritual. Yo bendigo la vida de mi hermana Graciela Esparza, que es mi líder espiritual. Yo la bendigo en el nombre de Jesucristo y te ruego que tú pongas tu mano sobre ella y la fortalezcas, mi Dios. Te doy gracias. Y ahora, mi Dios, bendice las manos de mis hermanos que van a enviar, Señor, su ofrenda en este momento, que van a traer su ofrenda, sus diezmos, sus cooperaciones, para que esta iglesia, este edificio sea, Señor, restaurado y sea acondicionado de la mejor manera. Señor, ayúdame dándome sabiduría para administrar correctamente, mi Dios, todas las cosas económicas que tú, Señor, permites que lleguen a este lugar. Que mis manos nunca se manchen ni se ensucien, Señor, dando unas malas cuentas de las cosas, Señor, económicas que tú quieres que se manejen. Permite que la gente que nos mira a través de internet sean movidos en sus corazones para que ellos también deseen ayudarnos monetariamente, Señor, sin que nosotros tengamos que pedirles, Señor, porque no somos, Señor, quienes para pedir, pero si tú pones en ellos, en el sentir de su corazón hacerlo, será porque entonces tú así lo quieres. Gracias por todo y de las maneras en que tú haces las cosas. Ahora, Padre, bendícenos al salir de este lugar, bendícenos con tu hermosa presencia, llévanos con bien, Padre, te lo rogamos en tu nombre. Así pues te suplicamos y te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta el día de tu pronta venida, Señor. Amén.